Bienvenidos. En esta lección aprenderemos los conceptos básicos de análisis de nodos. Para comenzar, un nodo es la unión de dos o más elementos del circuito. Podemos ver que en este circuito eléctrico resistivo tenemos tres nodos: el nodo B1, mi nodo B2 y mi nodo tierra. El nodo B1 me está uniendo tres elementos del circuito, que va a ser una fuente de voltaje BF, mi resistencia R1 y una resistencia R2. Mi nodo B2 me está uniendo la resistencia R2, una resistencia R3 y una fuente de corriente IF. El nodo tierra me está uniendo cuatro elementos, que va a ser mi fuente de voltaje BF, mi resistencia R1, mi resistencia R3 y la fuente de corriente IF. Según la ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos mi nodo B1 de acá, ¿cuántas corrientes están ahí? Tres corrientes, porque tenemos tres elementos. La corriente que está entrando por la fuente de voltaje, la corriente que está pasando por la resistencia y mi corriente que está pasando por la resistencia R2. Son tres corrientes las que tenemos ahí. Siempre que analizamos un nodo, tomamos las corrientes saliendo. En este caso, si no nos dan la dirección, ¿no? En este caso, porque es una resistencia, siempre vamos a tomar la corriente saliendo. Corriente saliendo. Y en este caso, porque hay una fuente de voltaje, no sabemos si va entrando o saliendo, lo vamos a tomar entrando. En este caso podemos decir que la sumatoria de la corriente R1 más la R2 tiene que ser igual a la corriente que pasa por la fuente IF. En el nodo B2 tenemos la corriente de la resistencia R3, la corriente, siempre que analizamos un nodo la vamos a tomar saliendo, no importa si el nodo B1 tomamos esta corriente saliendo también. Entonces vamos a tomar la corriente de la resistencia saliendo y esta fuente de corriente que nos da la dirección, porque es una fuente de corriente y va subiendo, la corriente que pasa por ese camino va entrando. Entonces podemos decir que la corriente R1 más la corriente R3 va a ser igual a IF. Tengan en cuenta que un nodo no es uniones, o sea, esto no es un nodo, que es el error más frecuente de ustedes. Un nodo es toda la unión, todo este completo es un nodo que me está uniendo los tres elementos. Todo esto va a ser mi nodo B2 que me está uniendo todos estos elementos de acá. Y el nodo fijo, todo esto va a ser el nodo. La ecuación de corriente según Kirchhoff, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejamos la corriente y nos da que corriente es igual a voltaje por resistencia. Para hallar la ecuación de la corriente entre dos nodos en una resistencia, nos fijamos en la dirección de la corriente. Entonces decimos que la corriente está del nodo A al nodo B, como pueden ver esta imagen. Entonces decimos que corriente es igual a voltaje. ¿Cuál voltaje? Del voltaje del nodo BA menos el voltaje del nodo BB dividido en resistencia R1. Para la ecuación en una fuente de voltaje decimos que nos fijamos en la dirección de la corriente y vemos que la corriente me está entrando por el terminal positivo y me está saliendo por el negativo. Entonces nos fijamos en el nodo que está en cada terminal. Decimos que BF, que es el nodo que vamos a hallar, el voltaje de esa fuente, va a ser igual a ¿qué? Al BA, que es el nodo que está en el terminal positivo, menos BB, que es el nodo que está en el terminal negativo. Para analizar cada nodo de un circuito, empezamos con este circuito eléctrico resistivo y vamos a analizar mi nodo B1.
Pero en el nodo B1 no tenemos la corriente y sabemos que para analizar nodo en función de voltaje, en función de corriente, tenemos que tener la corriente que va pasando por esta fuente de voltaje. Pero en este caso no la tenemos. No la tenemos. Entonces analizamos la ecuación de la fuente de voltaje. Decimos que el BF es igual a ¿qué? Al nodo del terminal positivo, ¿cuál es? B1 menos el nodo del terminal negativo, que es B tierra. Pero siempre el B tierra es 0. Como podemos ver acá. Entonces yo puedo decir que el voltaje en ese nodo va a ser igual al voltaje de la fuente. En este caso de nodo B1. Para el nodo B2, ahora sí tenemos que sumar corrientes. Entonces decimos que la sumatoria de corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de corrientes que salen. Siempre que analizamos un nodo, vamos a tomar las corrientes saliendo en las resistencias. Entonces decimos, esta corriente más esta corriente va a ser igual a esta corriente que me está entrando, que va a ser la corriente de IF. Entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a la que salen. ¿Cuáles me están entrando? Pues, ¿cuáles me están saliendo? Empezamos con B2 menos B1, como pueden ver en esta ecuación, dividido en R2, que me va saliendo más B2 menos B tierra, dividido en R3, va a ser igual a la corriente que me está entrando, que es IF. Pero sabemos que B tierra, el nodo tierra es igual a 0. Entonces la ecuación me va a quedar B2 menos B1 dividido en R2, que es esta que está acá, más esta, colocando B tierra 0, y vamos a dar que B2 dividido en R3 va a ser igual a BF. Y esa va a ser mi ecuación del nodo 2, del nodo B2. Muchas gracias, nos veremos en una próxima lección.